35 minutos. La invitación es a participar de la primera Expo Arica y Parinacota este jueves 12, o sea, hoy jueves, mañana viernes y el sábado 14 de noviembre. En el hall central de Senatur, en la comuna de Providencia, es esto. Puedes ir con tus amigos, con tu familia, podrás vivir experiencias que te van a transportar al extremo norte del país. Degustación de productos típicos, te puedes asombrar con la cultura chinchorro, también prepararte para el carnaval con la fuerza del sol. Puedes ir a disfrutar de un panorama perfecto en la capital. Desde hoy y hasta el sábado, participa por viajes a la región del sol eterno, invita a Senatur, Arica y Parinacota. 10:35, esto es Combinación Clave. Estamos conversando con el diputado Javier Macaya. Muchas gracias por acompañarnos, diputado de la UDI. Estamos hablando sobre la presentación formal en la Cámara para la acusación constitucional de la ministra de Salud. Diputado, cuando usted dice, y me parece bien notable, porque desde su sector habitualmente no existe esta disposición, cuando usted dice que usted está súper disponible para echar una mirada profunda a lo que pasa, porque de repente en Chile y en muchas cosas creemos que el asunto es de ahora, que hay una mala administración, que partió recién, que fue una cuestión que descubrimos ahora. Perdón, pero el tema de educación, salud, ¿para qué decir el mentado libre comercio que no existe en Chile? Y así sucesivamente, son cosas que se instalaron hace mucho tiempo y que no se han cambiado nomás. Por eso cuando el Pancho decía, ¿hay disposición de verdad de mirar el modelo de cómo estamos trabajando el tema de salud? ¿Dónde ponemos los incentivos? ¿Dónde ponemos las lucas? ¿A quién se llevan los privados? ¿Quién se queda en FONASA? ¿Cuánto le pagamos a una clínica respecto a lo que pagamos a un hospital público por una cama de emergencia? En fin. Usted dice, yo estoy, y me parece súper notable que lo diga, yo estoy dispuesto a revisar el modelo, pero para serle bien honesta, es primera vez que escucha a un UDI que lo dice así. Yo no comparto tu percepción, Bea. Yo creo Perdón, ¿quién más lo ha dicho tal como lo ha dicho usted? Solo para poner el ejemplo, porque yo de verdad que no lo he escuchado, diputado. El ministro de Salud anterior del gobierno de la presidenta Bachelet presentó un par de proyectos de ley bien notables con su subsecretario Castillo, que es militante de la UDI, en términos de, por ejemplo, el proyecto de ley de hospitales clínicos, que fue súper rechazado por los gremios de la salud, que era un proyecto de ley que lo que buscaba era meterle más gestión a los hospitales públicos, a toda la red pública, en términos de premiar a las personas y a los trabajadores que mostraran resultados, en términos de meterle eficiencia, en términos de pagar contra resultados, o sea, de tener una capacidad también mira, si cuando yo te digo, Beatriz, que a mí me da lo mismo que un hospital sea concesionado o no, mi mirada es que yo lo que necesito es que se haga, y si se hace más rápido concesionado y en un momento complicado este ser fiscal, bienvenido sea. Si se va a hacer de mejor manera, construido directamente por el Estado, porque no están las condiciones para diputado, y viendo bien en la práctica, ¿cuándo se van a cambiar ciertas políticas que uno derechamente no entiende? Porque el Estado... Espéreme, lo que pasa es que el Estado se hace leso a sí mismo, porque le paga menos a una cama, le paga lo que cobra una entidad privada de una cama de emergencia, y le paga menos de lo que cuesta a una cama pública. ¿Para qué nos engañamos de esa manera? ¿Cuándo se cambia eso? Comparto, y eso se cambia metiéndole gestión, acá tenemos unas cortapisas que son gigantescas, que al final del día a los gremios les complica muchas veces de la salud, a la FENASA, a la FENPLUS, que uno le meta determinados incentivos para ser capaces de cambiar ciertos paradigmas. Yo estoy absolutamente dispuesto a tener este debate. Se ha tenido en el ámbito más académico, existe este debate, existe un numeroso material de personas que han estudiado la posibilidad de meter y de cambiar ciertos paradigmas. Beatriz, en el tema de construcción de hospitales, que es lo que está hoy día más de moda porque todos reclaman por sus hospitales, a mí me parece inaceptable que en el sector privado, y es así porque conozco casos, el costo de construcción por metro cuadrado sea inferior. Es inferior el costo de construcción por metro cuadrado de la clínica Las Condes, de la clínica Santa María, en clínicas que son espectaculares, es inferior, es de 45 UF el metro cuadrado, 50 UF el metro cuadrado, y hoy día las licitaciones del sector público están llegando a 70, 80 UF el metro cuadrado. Y eso por dos consideraciones que uno tiene que tener la capacidad de mirar. Primero, hay un tema de hay que mirar con atención si existen problemas de competencia en este sector, donde efectivamente pueden existir acuerdos bajo la mesa, de llegar a licitaciones con precios previamente acordados por constructoras, y eso es algo que nosotros le hemos pedido al Fiscal Nacional Económico que lo revise con atención. Y lo segundo tiene que ver particularmente con las bases de licitación que elabora el Ministerio de Salud, las bases de licitación de un organismo que no tiene la experticia
Diputado, para perdón. construir. Sí, Sí. yo le sigo eso, pero solo para meter un tema que es más global y que, mira, el Álvaro Sí, recién yo me me lo estoy pasó. yendo quizás a lo muy específico, que son ejemplos concretos No, de lo que tú yo hablas, entiendo, pero lo que de dice que se usted pueden respecto hacer a la cosas. construcción y cómo se ofrece al Sí, Estado respecto a lo que se ofrece a un privado, es un tema para mirar, ¿ah? Sobre todo sí. en Chile Compra, lo que se cobra al Estado es distinto, es mucho más caro que cuando se hace un Oye, pero trato. y con datos objetivos, yo voy a tratar de conseguirme la información de cuánto sale el Diputado, metro cuadrado en la clínica Las Condes y cuánto salió el metro cuadrado en la última licitación del Ministerio de Salud, y es qué duro eso. increíble la diferencia. Diputado, pero y además está el otro tema, y que también es el tema global de la mirada de salud, que es la cantidad de gasto del Estado en salud respecto a los otros países de la OCDE. Sí, El Álvaro recién me pasó el dato. El gasto por habitante al año en dólares es de 1.606, calculado en 2013, una cantidad muy alejada de los 3.453 de media que se invierte en los países miembros de la OCDE. Sí. Estamos bien lejos. O sea, yo te digo, muy lejos. en comparación al proyecto, absolutamente, y esa es una discusión que también hay que tener, pues, vea. O sea, pero si le vamos a meter más lucas, veamos cómo somos capaces, si le vamos a meter más lucas, gastémoslas bien. O sea, veamos cómo somos capaces de que estas lucas lleguen efectivamente a las personas y focalizando el gasto en un momento en que el país, vuelvo a reiterar, no está lo bollante económicamente con la caja fiscal para decir, bueno, metámosle sin preocuparnos mucho de qué manera se gestiona esto. Y ahí tú tienes diferentes modelos. Tienes el modelo de Estados Unidos. Los gringos aplican una lógica de medicina legal, o sea, donde prácticamente es el 15% del Producto Interno Bruto el gasto anual de los Estados Unidos en salud. Lo que significa que estos gallos, cuando, claro, llega una persona al hospital y le hacen 50 exámenes porque el médico se quiere cubrir la responsabilidad de que le pueda meter demanda. Bueno, a mí ese tampoco es el modelo que me gusta. O sea, que al final estés sobre garantizado y te hagan 25 exámenes que no necesitan, no me parece, y te den remedios que tampoco necesitan, no me parece que sea el modelo a seguir. Y por eso tenemos que ver y evaluar cuál es el modelo para Chile, o sea, donde tampoco me gustaría que gastáramos el 15% del PIB en salud, porque probablemente es plata mal gastada, donde además hoy día, y eso es una cuestión muy notable del modelo chileno, que con poca plata, si tú inviertes en salud, tiene indicadores que son bastante buenos en mortalidad infantil, en lo que dice en relación con hasta la edad que muere. Entonces igual se podría confiar un poquito más, ¿o no? Se podría confiar bastante más, mira, yo tengo ahí una mirada, yo creo, mi mirada en particular es que las lucas hay que meterlas en la prevención, en la atención primaria. O sea, cuando tú gastas en evitar contaminación en Temuco, estás ahorrándote $100 millones todos los años en que la gente de Temuco no tenga enfermedades broncopulmonares, no vayan al hospital a atenderse por esas cuestiones. Cuando tú gastas en deporte en algún lugar, evitas que nuestra población en el fondo tenga vida sedentaria, y obviamente y la atención primaria está muy focalizada a eso, en educación. Se meten prácticamente la medicina familiar, tiene una lógica muy de prevención, más que de estar interviniendo y metiéndole cuchillo o remedio a las personas cuando ya están enfermas. Diputado, ¿qué capítulo de la acusación constitucional apuesta usted que podría ser aprobado? Mira, para mí hay uno que es el flagrante incumplimiento de una obligación que tenía la ministra en este caso, de entregarnos respuesta a las preguntas que se le hicieron durante la interpelación por un proyecto de acuerdo aprobado posterior a la interpelación, que tenía un mes para contestar, no se contestó dentro del plazo fijado. Y lo otro es lo que dice en relación con las garantías explícitas en salud, garantías legales, que hoy día hacen que las listas de espera en un año hayan aumentado de manera significativa, y eso contradice y vulnera flagrantemente, a mi juicio, el artículo 19, número 9 de la Constitución Política de la República, lo que dice en relación con la protección de la salud y las prestaciones de salud que está obligado a entregar el Estado. Si por las mayorías en el Parlamento se rechazara la acusación constitucional solamente por las mayorías circunstanciales en el Parlamento, a propósito de lo que usted mencionaba, que era la gota que había rebalsado el vaso, y lo convenció a usted a preparar la acusación constitucional, a presentarla, que la salud chilena no estaba en crisis, palabras de la ministra de Salud. Si se rechaza la acusación constitucional por mayorías circunstanciales, ergo, ¿no hay crisis en la salud chilena? Yo creo que es una pregunta que no me la tienes que hacer a mí. Yo creo que es cosa de preguntarle a los chilenos, mirar cualquier encuesta de opinión pública de los últimos 2-3 años, y te van a decir que sí, que hay crisis. Me estoy imaginando la foto del día siguiente, digamos, el ministro absuelta, la manita arriba, la ministra ganó. No prosperó la acusación constitucional, pero la salud está todo bien con la salud. Pero mira, si esto ocurre, Álvaro, yo de verdad, y te lo digo con toda la... uno asume cuáles son las reglas del juego cuando hace cuestiones políticas en el Parlamento, y uno entiende que en esas reglas del juego está que aquí hay una mayoría que la tiene el oficialismo y que probablemente si se alinean, es bastante
probable que se pueda ocurrir, terminen salvando a la ministra. Pero yo esperaría un cambio de actitud. O sea, que aquí de diputados que han sido muy críticos, el senador Girardi, el diputado Torres, yo escuchaba al diputado Juan Luis Castro, que ha sido muy crítico de lo que está ocurriendo hoy día. Bueno, que al menos ellos exijan, que tienen alguna posibilidad más de ocupar la manija ahí, exijan que haya un cambio de rumbo, que se reconozca que hay crisis de partida, que sería un punto de inflexión importante, que cuando uno reconoce que tiene problemas en su casa, es como el primer paso para empezar a solucionarlos. Así que yo con eso al menos ya me empezaría a dar por satisfecho de que tuvo el impacto. Y además, Álvaro, vamos a seguir hablando por las próximas semanas de salud, y eso yo creo que también es una buena noticia. Vamos a estar hablando de la gestión de salud, de los problemas de salud, de listas de espera, antes que con todo el respeto a las personas que defienden estos temas y que se pueden debatir y todo, pero antes de hablar de marihuana y de aborto, porque me parece que hay prioridades. Se puede hablar de todo, se puede caminar y mascar chicle, pero hay algunos más importantes que otros a nuestro juicio. Diputado Macaya, muchas gracias por esta comunicación. Muchas gracias, Beatriz, Álvaro, Francisco y los muchachos. Gracias. Espero que no llegue atrasado y que después diga que una radio lo retuvo y no puede entrar a la sala. No. Bueno, es publicidad. No, la radio La Clave me retuvo. Oye, ¿se justifica acusación constitucional a la ministra de Salud, Carmen Castillo? Es lo que estamos preguntando en la encuesta del Twitter, @Radio La Clave. 40% sí se justifica, el 60% dice que no se justifica. Yo quiero saber qué dice el panel. Diego, ¿se justifica o no? Para mí, sí. Jorge. Yo creo que sí, dadas estas circunstancias, sí. Max Quitral. No, yo creo que ya no se justifica la acusación. Pancho Aguiluz. Álvaro Escobar. No. Sí, yo diría que no, también no porque tenga gran aprecio, porque creo que la ministra casi no existe. Es que ¿cuál es el resultado de la acusación? Pero, exacto. O sea, hemos visto tantas acusaciones en educación y no ha pasado nada. No va a ocurrir nada en salud. Porque claro, aquí hay dos... ¿Ah? Dos seguidas. Pero ¿y cuál es el resultado? No ha ocurrido nada de transformación de fondo en la educación. Por tanto, esto es más un espectáculo. Este es un proceso. Mira, lo que pasa es que esto no es un capricho político. Pero llevamos más de 30 años con ese discurso del proceso. Pero Max, acá no estoy hablando de este gobierno. Y en particular, lo que dice en relación con la gestión de la ministra Castillo, acá hubo una interpelación de por medio, donde la ministra tuvo una actitud bastante soberbia. Jorge, tú también fuiste parte del gobierno. Y el gobierno anterior no tiene responsabilidad. ¿Pero tiene responsabilidad el gobierno anterior o no? ¿Pero por qué hablas del gobierno anterior si estamos hablando de este gobierno, Max? No apelemos al empate. Sostienes un proceso, Jorge. No, la crítica es coyuntural. Hablas de un proceso. No, del proceso de este gobierno. No, pues está mal. Es que acá se plantea como que fuera un capricho coyuntural. Como si fuera un capricho político de la oposición el tratar de, en el fondo, acusar constitucionalmente a la ministra de Salud, cuando ya existió el precedente de la interpelación donde ella no estuvo a la altura porque no se hizo cargo de la crisis, esta crisis se ha agudizado, y el que se agudice la crisis al final, los responsables, los afectados más directos es la propia ciudadanía. Pero ¿cómo soluciona entonces la crisis, mi querido amigo, cuando Mañalich vendió todo un cuento con respecto a la salud? No, porque es un proceso. Yo no estoy jugando los empates. Lo que yo quiero hacer es que el análisis siempre tiene que ser largoplacista, porque si lo estás haciendo coyuntural, efectivamente la responsabilidad siempre va a caer en un grupo político, pero aquí hay dos grupos políticos, la nueva mayoría y la alianza, que son responsables de la crisis de la salud. En el gobierno anterior la lista de esperas no estaban rebalsadas como están hoy día. Eso es un hecho de la causa. En el gobierno anterior se construyeron 27 hospitales. En este gobierno se anunciaron 60 y pero esos hospitales venían de los gobiernos anteriores. ¿Tú sabes cómo se llama cuando tú en política prometes y no cumples? Eso se llama demagogia. Y eso me parece que estamos siendo testigos de un acto de demagogia. Pero el tema no pasa solamente por infraestructura. El construir hospitales no quiere decir que la atención sea extraordinaria. Aquí hay un problema de fondo de la salud. ¿Cómo tú lo resuelves más allá de la interpelación? Porque hay vecinos en los sectores populares que necesitan atención médica y esto no resuelve la inmediatez de la problemática de fondo. Te vuelvo a preguntar, ¿cómo resolvemos esto? Porque tú lo colocas en un proceso. Ahora, si lo instalas como un proceso, es coyuntural. Es un recurso político, no es un recurso de gestión de política pública. Pero es evidente que con una interpelación... el Estado tiene que resolver el tema de fondo. Pero es una señal relevante. Jorge. Sí, pero lo preocupante es que el Estado está a la altura y ya queda el Estado el que no ha estado a la altura. Se ha venido anunciando que hay una crisis en el sector incluyendo salud todos los presidentes. Desde hace... No, la crisis... O solamente un presidente y el otro no. La crisis se ha agudizado con este gobierno. Porque los números así lo evidencian. Crisis que viene anteriormente, entonces. Pero ¿por qué siguen jugando al empate? empate? No, porque yo estoy analizando el tema en proceso, pues, Jorge. O sea, no puedes que... La historia tiene memoria. O sea, no puede ser que te olvides de un proceso político y te acuerdes de otro. Insisto, el proceso de agudización de la crisis en salud
viene hace mucho rato. No, es con este gobierno. Te he dado datos. No, la 27 bibliografía no hospitales explica eso, versus Jorge. Así. la promesa de construcción de 60 cuando se construyen con suerte 20. Te vuelvo a preguntar, ¿cómo resolvemos el listas tema de la de salud? espera ¿Se resuelve auge. con una interpelación? No, probablemente no, pero es ¿Cuál sería la solución? parte de un gesto político. Tú como desde el analista, punto de ¿cuál vista- sería la solución? Acá hay responsabilidad política de la autoridad, Max. Cuando la autoridad no ¿Solo está a la de ahora? altura, siempre han existido responsabilidades políticas. Siempre, es parte de la acción gubernamental. Resulta que cuando tú no te haces cargo de una crisis, tienes que exponerte a la ciudadanía, a la opinión pública y también estoy a de la acuerdo. oposición, que tiene que Estoy de acuerdo. fiscalizar. O sea, acá se fiscalizó, acá se interpeló, acá de nuevo esta crisis agudizó y hemos llegado a la última ratio, que en el fondo es esta acusación constitucional. ¿Puedo hacer una pregunta? Una pregunta, sí, pero para el abogado. ¿Para el abogado para quién? ¿Para Diego Vicuña? Sí, para Diego, para Diego. Porque Javier Macaya, el diputado, mencionaba que uno de los capítulos que podría prosperar son no haber dado respuesta pronta a las preguntas que se le habían hecho en el contexto de la interpelación. Pero hasta donde yo entiendo, estoy hablando jurídicamente, no políticamente, jurídicamente, no hay ningún nexo jurídico, ninguna conexión, tampoco es vinculante las preguntas y por lo tanto las respuestas que se dan o no se dan, en este caso es lo que se alega, en la interpelación y la acusación constitucional. Por lo tanto la ministra bien podría decir jurídicamente, mire, respondí lo que respondí, la interpelación no es vinculante, una institución no se vincula con otro, por lo tanto desestímese el reproche que me hace los parlamentarios, o no. Yo leí esa parte de la acusación y cómo se fundamenta. Y lo que pasa es, lo que decía el diputado no es la falta de respuestas de la ministra durante la interpelación, sino que ella se hizo una especie como de acuerdo con los votos unánimes de todas las bancadas para que ella respondiera un cuestionario posterior, al cual se le daba un mes, 30 días para que lo respondiera. Y ella en ese plazo no lo respondió. Claro, es que sigue siendo... ¿Y sabe por qué no lo responde? Porque no es vinculante. Porque no tiene ninguna obligación de responder. ¿Qué es lo que pasa con el Parlamento? Pero se aprueba proyecto de acuerdo, se le solicita al Ejecutivo, se le solicita a la ministra que dé respuesta. Y, ¿sabéis qué? Se van juntando los proyectos de acuerdo, no sé cómo se llaman ahora, se llaman proyectos de acuerdo todavía. Hay proyectos de acuerdo y proyectos de resolución. Proyecto de acuerdo, proyecto de resolución. Pero no tiene la obligación de responder, pues. Si existiera la obligación, evidentemente hay notable incumplimiento de una obligación, digamos, que responderle al Parlamento, pero fíjate que no existe esa obligación, pues si por algo no ha respondido. Pero el fundamento de la acusación se deriva de la historia de la ley también. A ver. O sea, hay una... No recuerdo bien, pero creo que fue el senador Espina que en su minuto señaló que sí existía responsabilidad política en este tipo de casos. Al no responder en este caso. Exacto. ¿Derivada directamente de la interpelación o de cualquier tipo de proyecto de acuerdo de resolución? No, de situaciones más bien especialísimas, no de cualquier tipo de proyecto de acuerdo de resolución. Ah, ok. O sea, la interpelación sería una causa, una circunstancia especialísima. Mira, o sea, bien, pero yo insisto, yo no se siempre he sido resuelve el tema de partidario, perdón, aquí tengo una obsesión, de vincular la interpelación como herramienta Mira, fiscalizadora Max, de la Cámara de Diputados a la acusación constitucional. Voy a hacer un juego con me Marx. parece- A mí, perdón, es que para terminar lo de Álvaro, a mí me parece que en este caso en particular no se genera una acusación de un minuto a otro, sino que hay un proceso previo Ok. que parte en la Comisión de Salud, la ministra fue invitada en innumerables ocasiones, las respuestas no fueron satisfactorias, luego continuó con la interpelación, luego con el debate de la ley de presupuesto y ante la nula capacidad de autocrítica se llega a la acusación. O sea, yo creo que hay una tramitación bien responsable antes de presentarla. Max, tú Se hacen gestos los panelistas. ¿ah? cuando Tengo que se transparentar eso. acusó constitucionalmente a Harald Beyer, Le mostró el dedo. ¿tú tenías la pretensión de que cuando se acusaba constitucionalmente al ex ministro de Educación se iban a solucionar los problemas estructurales de la No. educación? Bueno, entonces no No. pidas lo mismo ahora. No, pero seguimos con Es el mismo evidente. ejercicio. Pero se seguimos trata de con un el mismo gesto ejercicio. político. Se trata de un gesto político Insisto, de que seguimos la con el mismo autoridad asuma ejercicio su y no su resuelve el grado tema de fondo. responsabilidad. Pero por supuesto, es que ese no es el objeto. Pero yo te preguntaba, ¿cómo se resuelve el tema de fondo de la salud? Ah, bueno, Más esa allá otra del discusión. show que hace la alianza con esta Eso interpelación. es otra discusión. Luca. Sí. ¿No? Gestión, Luca. sí. Gestión. Pero es más Perdón, Pero vamos a depende, descubrir- porque eso se podría solucionar vía la concesión. Porque tú le pasas a Luca a los privados y te construye el hospital.
O sea, ¿a eso estás apelando tú, Álvaro? No, eso es solo para la yo estoy en construcción. contra de las concesiones Eso sería hospitalarias. la guerra civil en la nueva mayoría, como decía Exacto, Girardi, como decía la claramente. guerra. Claramente. Pero las lucas ahí son solo para la construcción. La gestión va mucho más allá de la construcción del hospital. El hospital tiene que funcionar de alguna manera y eso le corresponde al ministerio gestionarlo. Sí, pero acuérdate que la concesión se le entrega en el caso de la Florida y Maipú, se le entregó una fundación española que tiene la concesión de 30 años y ella está fijando los precios en relación a temas internos. Hay un escándalo, o había un escándalo hace poco con una licitación en Maipú que no se podía ocupar un espacio de los infantes porque había un problema de la licitación. Por tanto, también hay otros juegos dentro del análisis de la salud que no ha sido resuelto por el tema de las concesiones hospitalarias. El diputado Macaya hablaba del Hospital de la Florida extraordinario, pero no funciona. O sea, ¿qué sacas con tener una infraestructura de última generación si en el fondo la señora Juanita se va a atender y no la atiende? Haciendo tu mismo juego, y también podría citar Entonces, 20 hospitales públicos que no funcionan. ¿Cuál es? El hospital de Talca. ¿Cuál? Que es una vergüenza. Es que entonces no limitamos a la gente y no prometamos cosas que somos incapaces Exacto. de cumplir, como Eso es construir demagogia. 60 Como en el hospitales. gobierno anterior. Podríamos Pero- partir entonces para señalar eso también. Dale con el gobierno anterior. Pero a mí- No, si es un fetiche. Es un fetiche. No. Marcelo. Es poner Perdón, el análisis el tema de salud es de todos los perspectiva. gobiernos. Sí, Este no por es eso es lo que un quiero tema de decir. ahora, Pero no del digan pasado, que, no del digan que el anterior. gobierno anterior fue irresponsable de decir que se iban a construir 60 hospitales. Se construyeron 27, se construyeron lo que El gobierno anterior fue continuista. Como el de El Puente gobierno Alto. anterior fue igual que la concertación en salud. No fue distinto. Exacto. No, pero no De verdad, mintió. no era Como un el de gobierno- Puente no era Alto. un gobierno de derecha, no, era un gobierno de continuidad. Demagogia. Pero no se crearon falsas expectativas al Claro. respecto. Perdón. Claro, Jaime no Mañalich dijeron con 20, el 20, 20. cumplimos con la... Por favor, eso fue una falsedad. Eso fue una falsedad. En eso puede haber cumplido en otras cosas y yo creo que hubo esfuerzos por modificar algunas leyes y se agarraron de las mechas, en fin, pero lo del cumplimos de Mañalich con las listas de espera, eso no fue efectivo. Objetivamente, las listas de espera, si tú haces el contraste entre el gobierno anterior y el actual, hoy día las listas de espera están completamente No, a lo mejor No, pero- sí, a lo mejor hoy día es pero más de ahí a antes, decir mayor que cumplimos antes. hay un trecho largo. Exacto. De ahí a decir lo que él dijo, que habían terminado con las listas de espera, que era falso. También hay mucha falsedad en el cuento, también hay muchos decoros de cosas. El gobierno, este es un problema de larga data, es un problema que, a propósito de un término que usaba Diego, es un problema ideológico, de lo que tú consideras que debe ser la salud como un derecho. ¿Qué cosa garantizamos? ¿Dónde ponemos el foco? Entonces, aquí hay un sistema que no da para más, insisto, en la forma en que se ocupan los hospitales, en la forma en que se gestionan los hospitales, que también tiene que ver mucho con los gremios, con esta lucha permanente de no tiene que ser un médico. Hay una guerra de guerrillas en el sector de salud que no permite avanzar. Entonces, si además a esto le ponemos que haya una posición súper dura de cada uno de los conglomerados políticos, esto vamos a seguir empatando el próximo año igual, el próximo gobierno igual, independiente del color político, independiente. Porque aquí hay que hacer, aludiendo a un término médico, una cirugía mayor en el tema de salud. Pachacuti. Cambio de paradigma, cambio de... Exactamente. Eso decía exactamente. Choquehuanca en su visita. Pachacuti. Eso decía. No, pero por recordar nomás. Una visión distinta. No me de la arrastres a tu madre. No, pero la salud es un derecho social y aquí hay algunos sectores, como yo escuchaba al señor Macaya, que prácticamente es un derecho comercial. Me sorprende, entendiéndose, por Que ejemplo, la convicción de 2.000 millones de pesos se fueron a las clínicas por parte de FONASA. O sea, desvío de recursos públicos para financiar actividades privadas. Eso a mí me parece impresentable porque efectivamente se daña aún más la salud Max, pública. lo más impresentable es que el gobierno ejecute menos del 30% de su presupuesto. en También, salud. 22 distintas razones, pero seguimos, insisto, No, pero es sigue que el eso le baja el problema de perfil. fondo. ¿Por qué le baja el perfil a eso? Sigue el problema de fondo, porque yo no estoy bajando el perfil. Exactamente. Insisto, sigue el problema de fondo. Y nadie resuelve nada. ¿La interpelación va a resolver la atención médica de las personas? No. No, acusación constitucional. Bueno, ¿la acusación constitucional la va a resolver? No. Pero Por eso, ese es mi argumento para decir que no. No es que se le llame, no es que esté en contra de que le llamen la atención a los ministros. Es que pero no va a entonces, resolver nada. le tengo una noticia. Las acusaciones constitucionales no debieran existir porque Claro. rara vez Por objeto, no. terminan claro. resolviendo temas. Me parece, Yo te puse el entorpece ejemplo de Harald Beyer. me entorpece entonces la ¿Estaba acción a favor o en legislativa. contra de la acusación a Harald Beyer? ¿Ah? ¿Tú estabas a favor o en contra de la acusación Es que constitucional no, a Harald porque Beyer? da lo mismo. No, va a porque te estoy resolver. preguntando, ¿sí o no? Da lo mismo. Estaba en contra. No, yo estoy en contra de cualquier interpelación o acusación constitucional porque no va a resolver el ese no tema era el de discurso fondo. de la izquierda en Yo ese estaba en momento. contra de bueno, todas las pero- acusaciones constitucionales los que ministros había. son intocables. Yo estaba en contra de No, no todas. estoy diciendo que son Harald intocables, Beyer, pero si va a resolver la algo de ministra, fondo me parece que sí. Laura. Bueno, Si pero en no, general la nueva es un mayoría- show. Es un show. Yo estaba en contra de todas.
Es que es un show, problema. insisto, se Pero en transforma... general la izquierda en su momento estuvo a favor. De hecho, la correlación de fuerzas se operó y Pero y ¿cuál Javier izquierda? Es que esa es la ¿Nueva gran mayoría? pregunta. Pero no es la izquierda. No, y el movimiento izquierda. estudiantil también. Y el movimiento estudiantil fue el gran artífice, digamos, los que orquestaron De la sacar a destitución de Beyer. Harald Beyer. Y si eso no es izquierda, yo no sé qué No, pero soy. esa izquierda, pero yo pensé que estaba hablando de la El nueva Parlamento, mayoría, la que nueva no es izquierda. mayoría amarillito, Yo pues no no hay encuentro que sea izquierda. izquierda. Cuando se destituyó a Yasna Proboste, ¿fue antes o después del acuerdo en relación a la... ¿El manito alzada? Sí. Después me parece, porque... ¿Fue después, Sí, Juan? me parece que fue después, ¿o no? No me Sí, acuerdo porque, el contexto. porque ahí A eso ver, ya ahora que genera... menciona el Veamos, movimiento porque yo estudiantil. tengo la duda. Habría que buscarlo. También me parece que fue... No, fue Y después. esa fue la derrota del movimiento pingüino. No, Álvaro, No, fue después. Se destituye a la ministra y creo que después se llega al acuerdo. Sí, Yo porque no creo se que- puede haber No, llegado a un porque acuerdo ella si que estaba tal- la manito alzada. Sí. Ella Sí, pues ahí estaba. está la mano Primera alzada. fila, primera Sí, es la derrota del movimiento pingüino eso, además. Bien, Sí. ¿Fue después? Busquemos, bueno, los tuiteros que Buscando, no entreguen la buscando Y información. es más, fecha. creo que ella tenía las manos levantadas. ¿Sí? Sí, pues, en la foto aparece ella, en portada, ella. Mira, mi único Yasna punto es que Proboste. uno tiene que ser Estoy consecuente. completamente seguro. No Si fue uno el cree que ministro, opera la responsabilidad política, uno no Busca puede la foto. cambiar de opinión conforme ¿Quién a cambiar las reemplazó a Yasna circunstancias. Proboste? El 16 de abril La- del 2008. ¿Cómo se llama la María en Hong Kong? ¿Ya? Marigen. El Jorge. 16 ¿Sí? de abril del 2008, la 16 ex de ministra abril de del Educación Yasna 2008. Proboste fue destituida. Y esto fue el 16 de cargo. abril del 2008. Y la manito Yo- alzada Yo creo fue que las 2007. fueron antes, po. Fue en 2007. 2007. Yo diría que fines del 2006 o 2007. Manito alzada fue A ver, 2007. vamos. Más, fines del Vamos a 2006, ver. yo estoy con la BEA. Yo diría que fines del 2006. Vamos a mirar. Vamos a mirar. Promulgación ligera Pero esa, ¿o no? ahí hubo un cambio notable entre Yasna Proboste y la Marigen Holcon, ¿no es cierto? Claro. O sea, ahí funcionó la acusación constitucional, pues la educación cambió brutalmente, digamos, entre la sé si fue ministra Proboste. No y la estoy tan, ministra. no estoy tan No seguro se de eso. entendió la ironía, no, perdón. Ah, perdón, Se- ahora se sí. entendió No, fue un la cambio, ironía. fue un cambio, Fue un pero cambio del muy cielo a la tierra. La educación enorme. en Chile creció exponencialmente. O sea, Hubo gratuidad. ¿Qué- Ah, qué- Pancho, qué- te están llamando terreno. ¿ah? Ya. Ya, pues, Pancho. Mientras la BEA busca, yo les voy a contar que Casa Mía es más que una residencia de adultos mayores, es un lugar para vivir plenamente la vida. Departamento de 3 tamaños con enfermera y médico residente, plena independencia para vivir los años dorados. Actividades semanales como taller de pintura, coro y bingos, por supuesto, mucho más que eso, pues. Está ubicada en Normandía 1882 en la comuna de Providencia. El teléfono es el 22-343-0006 y la página web residenciacasamía.cl. Las manos arriba fue en abril del 2007. Ah, estaba bien. Bien, ¿viste? Abril del 2007. Ella estaba de manos ministra. arriba, Sí, estaba de ministra. Y ella se fue. Y en Y al, otro, al año, 2008 se fue al año la siguiente, ministra. para la casa. 2008, la fecha que les di hace poquito, ya se me fue, pues. No, y fue un se acuerdan? cambio rotundo en la educación, pues. 2008. Gratuidad. Y el no, movimiento estudiantil todo. fueron en el 2006. Esa es la fecha. O sea que ahí el resultado no tuvo ningún efecto en la discusión de fondo. Por tanto, insisto que este show que se va a hacer con la ministra de Salud nuevamente, pues ya pasó con Elia. Imagínate, con Elia Molina pasó algo similar y queríamos que. No cambió nada. Sigo con mi lógica pesimista. No, porque está confundiendo interpelación con acusación constitucional. Bueno, sí, pero bueno, Son ya. cosas distintas. Tiene un Sí, efecto pero muy tuvimos un día- diametralmente distinto el efecto. Ah, no, claro. Tuvimos un día muy contingente, muy noticioso. Yo me quedé con unas ganas de preguntarle algo a Max Quitral, que espero que me lo traiga contestado el próximo jueves. A ver, Pancho. ¿Qué hace el...? Ya ustedes también. Ustedes también, porque ¿Nos va a es interpelar? un hombre de su color político, por el cual voy a preguntar. A ver. Que fue embajador en Estados Unidos, de hecho, en la época de Piñera. ¿Qué diablos hace Felipe Bulnes defendiendo al presidente de la NFP? Cuando él debiera estar defendiendo otro tipo de cosas en otro lugar del mundo. Me golpeaste con esa información. Él, desde Estados Unidos, se supone que está investigando las platas o las cuentas de Sergio Jadwe, acá en Chile, en el marco de esta investigación de la FBI. Y no debería estar viendo el tema de la Haya. Me imagino que por una parte sí. Y por otra parte me pregunto cómo investiga cuentas de un personaje que está en Chile desde Nueva York, donde se realiza la investigación del FBI. Raro, ¿no? Rarísimo. Pero bueno, será una vez que el presidente esté renunciado, conversaremos la próxima semana. Tenemos que hacer una pausa y tenemos que despedir a nuestro querido panel. Diego, ¿cómo te sentiste? Bien, bien. Muchas Ah, ya. gracias. Muy bien. Qué bueno. Agarrando Nos pasamos vuelo. 4 Era nuevo. minutos, harto. Así Era- es. después tienes que pelear Nos pasamos despacio, harto. ahí a codazo. Pasamos Jorge 4 Remilla lo minutos. hace, amenaza al Max manda Ah, vuelta. sí. Pero se quieren.
Conversamos, Sí. yo Sí, me amistad. preocupo cuando no el está. señor Quitral, le decía, el señor Quitral miente. Decían. Y ahora le dice, ya, pues Max, no, ya. Corta el. No. Ya, claro. Y me hace gesto. ¿Ah? Ya, No, dale, estuvo bueno ese gesto. Max Vitral, muchas gracias por acompañarnos. Jorge Ramírez, Diego Vicuña, muchas gracias. Gracias. Gracias, vamos gracias. a la pausa, pero Siempre con un algo agrado. antes, ¿o no? No, después me dicen. 11:05, pausa, sigue combinación clave. Conéctate a la web y sigue el debate por Twitter en @Radio La Clave. Ya vuelve Combinación Clave, solo por la 92.9.